cuando hablamos de gripe A, hay varios tipos de gripe A, que la gripe común que tenemos también es gripe A y que hay subtipos, que es lo que por ahí después en algunos casos es necesario saber si es, ya les van a contar las personas que hacen vigilancia epidemiológica, otros tipos de gripe. La segunda es que no todas las gripes, ya sea la A, la H1N1, la gripe A común, la que sea, van a producir complicaciones que lleven a la muerte de la persona. Entonces, para eso existen los grupos que deben ser vacunados, que son aquellos grupos donde se comprobó que sus complicaciones eran mucho más severas que en otras personas sanas, ¿sí? Con el tema de la prevención, lo más importante primero es la vacunación en las personas de riesgo. No tenemos que salir todos a vacunarnos porque no va a servir, ¿sí? Lo que hace la vacuna es prevenir las complicaciones graves. Entonces se tienen que vacunar los mayores de 65 años, los niños entre 3 meses y 24 meses, y todas las personas en el rango que no están en el rango etario, que tienen enfermedades de diabetes, de hipertensión, todo lo que les genera bajas de sus defensas, ¿sí? Como una persona que tenga el VIH, una persona con medicación por corticoides crónica, una persona con enfermedad oncológica y todas las mujeres embarazadas. Entonces, ese grupo es el que si llega a contagiarse la gripe va a tener complicaciones más graves. Todos los demás lo que tenemos que hacer es ventilar mucho los ambientes en los que estamos, lavarnos seguido las manos, ¿sí? Y si estamos enfermos, quedarnos en casa, si tenemos fiebre alta en casa, si tenemos síntomas gripales en casa, para no seguir transmitiendo el virus. Y por supuesto, ante los primeros síntomas, en vez de automedicarse, consultar al médico, porque si es necesario una internación o prevenir complicaciones graves, nos van a internar o tratar. ¿Se está en tiempo ya de vacunación todavía? Sí. La vacuna de la gripe, cuando entró a calendario, significa que tenemos todo el año para vacunar. Si uno, las chicas le van a explicar mejor, pero el sistema de vigilancia nacional nos ha demostrado en estos años que la circulación viral es todo el año. Entonces, por eso la vacuna se incorpora al calendario. El único condicionante de esta vacuna son los grupos a los cuales está destinada. Nosotros no pretendemos con la vacunación que no existan nunca más los virus que producen gripe, sino que lo que se pretende, o con el propósito de esta vacuna, es vacunar a las personas que realmente tienen factores de riesgo, evitar las internaciones, las complicaciones y la posibilidad de morir. Cuando en el 2009, después de la pandemia, se supo cuál era el virus y cuáles eran las medidas estratégicas para la prevención, fue cuando se hizo la vacuna, se formuló la vacuna y se la incorporó al calendario de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que se hace en el país, y de acuerdo a eso se destinaron los grupos que realmente se tienen que vacunar. Como bien dijo la doctora Iberó, los grupos priorizados por calendario son todas las embarazadas en cualquier etapa de su gestación, todos los niños de 6 meses a 24 meses, sí o sí, tengan o no tengan factores de riesgo, esos niños tienen que vacunarse, por eso todos los niños que vayan a los centros de salud y a los hospitales van a ser vacunados, a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas que estén entre el rango de 2 años a 64 que tengan factores de riesgo previo. Y además este año el Ministerio de Salud de la Nación, además de la vacuna antigripal, les ofrece también a estos grupos de riesgo, o sea de 2 años en adelante, con ciertas características, además la vacuna para la prevención de la neumonía, porque esa es otra de las patologías que va asociada a la gripe, al H1N1 o al H3N2, que son los más comunes que circulan dentro de los pandémicos, y justamente estas personas son vulnerables a estas dos patologías. Entonces, en este momento, muchas de las personas que vayan a nuestros hospitales o centros de salud van a ir con la receta del médico para la antigripal, pero también le van a ofrecer la vacuna de la neumonía, y eso está muy bien porque son las mismas personas que tienen la misma vulnerabilidad para las dos vacunas. Hay vacunas disponibles para estos grupos, no para la totalidad de la población, así que lo que yo les digo es que no vayan todo el mundo corriendo al hospital, porque solamente van a ser vacunados los que corresponden a los grupos de riesgo. Tenemos dosis suficientes, Nación nos está enviando, ha cumplido con todos los envíos
que se había comprometido con la provincia, y estamos vacunando ampliamente. De hecho, hasta el 10 de junio, más o menos habíamos aplicado más de 55.000 dosis de vacunas, cuando tenemos más o menos una población de 80.000 para vacunar. Así que estamos muy bien, estamos vacunando muy bien embarazadas, estamos vacunando al personal de salud ya casi en su totalidad, y vamos vacunando a medida que los niños van cumpliendo las edades y las personas van concurriendo, los adultos y los más vulnerables, vamos vacunando. Así que las medidas preventivas básicas para los grupos de riesgo son estas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los síntomas y los cuidados ante esta gripe? Bueno, los signos y síntomas es fiebre alta de 38 para arriba, dolor muscular, cefaleas. Generalmente la gripe A provoca mucho dolor, muchísimo dolor en las articulaciones, así que el paciente sí o sí consulta, porque justamente no puede permanecer en el domicilio. Pero básicamente son esos los signos y síntomas.